Una guerra todo o nada frente a Ucrania. 450.000 soldados movilizados al frente de batalla desde el comienzo de la operación militar. Y las consecuencias, duras sanciones internacionales y tensiones globales. Este es el complejo escenario de unas elecciones que marcarán a fuego la historia de Rusia. Unos comicios que ofrecen al próximo presidente ruso un periodo de 6 años para gobernar. Una oportunidad que podría consolidar aún más a Vladimir Putin en la cúspide del poder. Si gana, podría convertirse en el gobernante más longevo desde el mítico Joseph Stalin. Si pierde, se abrirá en Rusia un escenario sin precedentes desde el fin de la Unión Soviética. ¿Qué se juega en Rusia en las próximas elecciones? ¿Surgirá un nuevo liderazgo en Moscú? ¿Es esta la última batalla de Putin? Rusia vive un momento único desde que Putin llegó al poder en 1999. En los últimos 2 años, experimentó una desaceleración económica con una contracción del PBI acumulada de más del 4%. En el plano internacional, la situación de aislamiento de Moscú le deja pocas alternativas. La invasión a la península de Crimea en 2014 tuvo repercusiones globales limitadas, como la exclusión de Rusia del Grupo de los 8. El Kremlin interpreta que la adhesión de Ucrania a la OTAN es una amenaza para la Federación Rusa, al mismo tiempo que buscan hacer lo mismo que hicieron en Crimea con la región del Donbass. El otro objetivo de Rusia es mantener una continuidad territorial entre el Donbass y Crimea, convirtiendo al mar de Azov en un lago interior ruso y apropiándose de un conjunto de puertos ucranianos en el Mar Negro. La OTAN y la comunidad internacional no tardaron en impulsar sanciones económicas a Rusia y a las principales empresas que abandonaron el país, posicionándose como aliados de Ucrania, causando una reconfiguración de la geopolítica y del comercio internacional. Putin enfrenta desafíos significativos. En el frente militar, las bajas son cuantiosas y varían según la fuente. La OTAN cifra a los muertos en alrededor de 120.000 y a los heridos entre 170 y 180.000. El surgimiento del grupo Wagner y el conato de rebelión de su jefe Yevgeny Prigozhin tuvo un trágico final: el sospechoso accidente aéreo y la muerte de su líder y la plana mayor de este grupo de mercenarios. En el campo económico, la inflación fue del 8% en el último año y, según datos oficiales, bajó más de 5 puntos respecto a 2022. Hoy, la caída del precio del barril de petróleo, sumada a las sanciones, impactan negativamente en las arcas fiscales del país. Pero estas son solo algunas de las tensiones locales e internacionales a las que Vladimir Putin deberá enfrentar de cara a su 5ª elección presidencial desde su llegada al poder hace ya 24 años. Las elecciones de 2024, programadas del 15 al 17 de marzo, atrajeron inicialmente a 33 posibles candidatos, pero solo 15 presentaron documentos para registrarse oficialmente. Con 4 elecciones previas ya en su haber y toda su experiencia en la aceitada maquinaria del Estado ruso, Putin se perfila como un candidato prácticamente invencible. Excepto las elecciones de 2008, a las que no pudo presentarse por un impedimento constitucional, Putin fue respaldado por el voto popular en 4 oportunidades: 2000, 2004, 2012 y 2018. Más allá del difícil contexto que vive el país y una guerra que se prolongó más de lo esperado, su final político parece estar lejos. Los 20 años en el poder y la posibilidad de llegar a 26 si gana y finaliza el próximo periodo, lo acercan aún más a la figura de Joseph Stalin, quien fue el líder del Partido Comunista de la Unión Soviética durante 29 años y, por lejos, el hombre que más tiempo estuvo en el poder en el Kremlin. ¿Logrará Putin superar su 5ª elección? ¿Existe alguien que pueda rivalizar con más de 2 décadas de construcción de poder? ¿Cómo impactará el resultado electoral en el frente bélico contra Ucrania? Nos vemos en el próximo informe.